Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy arrancamos este curso 2021 porque se aproxima el otoño y después el invierno y tenemos que estar todas las arañitas preparadas para tejer y tejer. Hoy vamos a hablar, antes de comenzar con algún tutorial de alguna prenda de invierno, quiero hablar de algo que me pidieron y mucho, sobre los hilados que utilizamos para tejer, para hacer nuestros proyectos. Así que no se pierdan este nuevo video y para eso los invito a pasar a mi mundo. Muy bienvenidos. De los diferentes tipos de hilados que podemos conseguir para hacer nuestros proyectos, y también nos vamos a enfocar en el grosor dependiendo de nuestros peines o de nuestros bastidores, que nos conviene más para cada herramienta de telar. Tenemos dos tipos de hilados: los hilados naturales y los hilados artificiales. Los naturales se dividen en dos categorías: los animales, los que derivan de un animal, y los que derivan de un vegetal. Los hilados vegetales provienen del algodón, provienen del lino y provienen de otra planta que se llama viscosa. Por el lado de los animales tenemos lana de oveja, de llama, de alpaca, de vicuña. Dentro de estos cuatro camélidos, la lana más suave, la más delicada, la más difícil de conseguir y la más cara por ende, es la de la vicuña. Y otra lana que es bastante suave también es la lana de la alpaca. La vicuña tiene un color canela, y la lana de llama puede ser color clarita tipo manteca, puede ser negra, puede ser marrón chocolate, porque las llamas también tienen diferentes colores. En cambio, en las ovejas tenemos distintos tipos de ovejas, pero la oveja que tiene la lana más suave, que es la que en general se utilizan esos hilados para prendas de bebé, porque no tiene pelo, porque no pincha, porque no produce molestias, alergias, es la lana de la oveja merino. Es una de las lanas más preciadas y más delicadas de todas las lanas de oveja. Así que en ese aspecto tenemos, por un lado, como les decía, entre las lanas naturales, las que provienen de animales, y por el otro lado las que provienen de los vegetales. Y después tenemos una tercera categoría, que son las lanas sintéticas, que se descubrieron allá por el año 1940, cuando aparece el nylon. El hilado que proviene de los vegetales siempre es más pesado que el hilado que proviene de un animal. Es decir, los hilos son más pesados que las lanas, porque la lana, al tener pelo, es un producto que es como más esponjoso, más espumoso, más liviano. En cambio, el algodón es mucho más compacto, y al ser más compacto, por más que sea más fino, siempre va a ser más pesado. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, y que tienen que tener en cuenta en el momento de tejer, porque a veces pensamos que comprando la misma cantidad de hilo que de lana nos va a rendir lo mismo, y no. Es muy probable que el hilo les rinda mucho menos que la lana. Es decir, también les quiero hablar sobre el tratamiento de estos hilados, como para cuidarlos. Obviamente que lo que es lana natural de animal, el peligro mayor son las polillas. Las polillas son depredadoras
de la lana natural de oveja o de llama. Hay que cuidarlas mucho y bueno, para eso hay que tratar de conservarlas con alguna antipolilla o cuidarlas de las polillas, y también de mi tortuga Micaela, porque no sé si se fijaron que yo lo puse en Instagram, ni bien encuentra un ovillo de lana en el piso se lo trata de comer, así que las tortugas Micaelas también son peligrosas. Bueno, bromita aparte, ojo con las polillas cuando hay hilados naturales. ¿Y cómo podemos lavar una prenda de lana natural? ¿Cómo la cuidamos? Bueno, en general no las podemos poner en el lavarropas, obviamente. ¿Por qué? Porque esa refregada que hace el lavarropas la va apelmazando, la va afieltrando, y cuando la lana se afieltra, es decir, el pelo de la lana se va entrelazando entre sí, hace que se haga una cosa muy compacta y que se achique y que obviamente después no vuelva nunca más atrás esa textura original del tejido. Así que no lavar en lavarropas, sino que hay que lavarlas a mano, nunca agua caliente, siempre de tibia a natural, fría, y en lo posible con jabones especiales para prendas delicadas, es decir, no un jabón en polvo, sí algún producto que sea algún jabón líquido, pero que sea especial para prendas delicadas. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la urdimbre, es decir, el hilado que vamos a cargar en nuestro peine. Para eso tenemos que saber en qué peine vamos a cargar ese hilado. Yo les quiero mostrar acá 3 tipos de peines diferentes. Este es el peine estándar, es un peine que se dice que es un peine de 30, ¿por qué? Porque en 20 centímetros tenemos 30 dientes. Es el peine estándar. Este tiene los dientes de metal, pero también vienen en dientes de plástico. Este es un peine estándar metálico. Después tenemos el peine fino, que es un peine que se llama peine de 50, porque en 20 centímetros tiene 50 dientitos. Es un peine con dientes muy pegaditos y muy finitos, para hilados súper finos. Y también tenemos el peine de madera, de dientes de madera. En este caso es un peine de 15, porque en 20 centímetros entran 15 dientitos. Así que estos son los 3 tipos de peines que yo tengo. Hay de 20, hay otro tipo de peines, pero bueno, yo trabajo en general con estos 3, con ningún otro. Bueno, vamos a ver un poco el tema entonces de los grosores que vamos a utilizar para cada uno de estos peines. Obviamente que si yo quiero trabajar con un hilado súper finito, por ejemplo, el hilo peruano, voy a utilizar, quiero que me quede cerrado, obviamente, si quiero que me quede abierto, puedo utilizar el peine estándar y me va a quedar un tejido sumamente abierto. Pero si yo quiero que la trama me quede cerradita, voy a trabajar en el peine fino con este hilo peruanito que tiene, en este caso, este hilo es un hilo de 6 cabos. Sí, bárbaro. 6 cabos son un montón, porque este de algodón es más grueso y también tiene 6 cabos. ¿Cómo puede ser? Bueno, los cabos de este hilo primero son más gruesos que los cabos de este. Y además, a veces lo que sucede es no que los cabos sean solo más gruesos, sino que el hilo está más retorcido, por lo tanto queda más fino. Entonces, en el caso del hilo peruano, igual que el hilo de macramé,
son hilos ideales para trabajar, o el cashmilon de bebé, que es el más finito de todos, son ideales para trabajar en este peine fino, en este peine de 50. ¿Qué significa? Por ejemplo, ayer, y agradezco a Lanas Nube que me respondió con tanta gentileza una pregunta que yo, siendo años y años de tejedora, nunca la pude responder porque nunca me la respondieron en ninguna lanera. Cuando me dicen, sí, esta lana, por ejemplo esta lana es 4/7, bárbaro, 4, genial, 4 cabos, ¿los ven? Acá tenemos los 4 cabos. ¿Y el 7? 4/7. ¿Y el 7? Ni idea. Punto, porque quería en el video poder explicarlo bien, pregunto ayer por Instagram a Tienda Nube y tan gentilmente me respondió. 4 obviamente son los cabos que tiene la lana, la cantidad de cabos, y 7.000 los metros que entran en 1 kilogramo. Es decir, yo puedo tener este hilo de 6 cabos y este hilo de 6 cabos, que no sé, será 8/4 y este será 13/4, por decir cualquier cosa porque no tengo idea. ¿Por qué? Porque al ser más finito van a entrar muchísimos más metros en 1 kilo que de Simplemente es eso, es decir, la cantidad de metros que entran en 1 kilo me da el grosor, a pesar de que tenga la misma cantidad de cabos, el grosor del hilado. A más finito, más metros, a más gordito, menos metros. Bueno, bárbaro. Si yo quiero trabajar en la urdimbre con una lana gorda, voy a utilizar mi peine de madera. Y también, aunque no sea muy gorda, a veces las lanas, como en este caso, esta es una lana mecha semi gorda, pero ¿qué pasa? El peine de metal podría llegar a ir despeluchándola, cortándola, porque no está retorcida, está poco retorcida, y además de eso, al ser una mecha, la va como despeluchando y la va cortando. Así que si voy a trabajar con una lana mecha, si voy a trabajar con una lana flamé, que son estas lanas que tienen diferentes grosores, va siendo más gordita, más finita. Bueno, con este tipo de lanas voy a tener que utilizar el peine de madera para que la lana pase y pueda yo peinar sin que se me trabe. En estas lanas de 4 cabos, en estas lanitas, también esta, por ejemplo, que es una mecha pero de 2 cabos, esta es una mecha de 2 cabos retorcida, muy bonita. Puedo trabajar en el peine estándar, puedo trabajar en este peine, pero el tejido, tengo que tener en cuenta que el tejido me va a quedar bastante compacto y rígido, no va a tener una caída soufflé, una caída liviana, va a tener una caída pesada, porque me va a quedar una trama bastante cerradita, porque es una lana, no es semigorda, es tirando a gordita. Entonces, tampoco es gorda, pero es tirando a gordita. Y en este peine me va a quedar un tejido bastante comprimido. En cambio, si yo esta lana la trabajo en este peine, me va a quedar un tejido bastante liviano, bastante vaporoso. Si yo quiero tejer, colocar en la urdimbre este tipo de lana que tiene cinta, por ejemplo, por más que sea fina y puede ir en el peine estándar, se me va a complicar cuando peine porque se me va a trabar con esta cintita y puedo llegar a cortarla. Por lo tanto, este tipo de hilado siempre es conveniente que trabajarlo, si lo vamos a poner de urdimbre, que se puede, pero en el peine de madera.
Lo mismo pasa con estos hilados sintéticos con pelo, también con el peine, si bien es muy finito, porque si yo se los muestro, se van a dar cuenta que es sumamente fino. Si le encuentro, yo lo voy a mostrar si le encuentro la punta, acá está. ¿Ven? Es súper finito, pero tiene pelo. Y al tener pelo, este tipo de hilados pueden ir enganchándose en urdimbre con urdimbre, y al peinar puedo llegar a cortar también el hilado si es con el peine metálico. Con el peine de madera perfectamente lo puedo utilizar como urdimbre. Acá tengo una lana que es finita, es una lana de llama que tiene unos brillitos apenas muy delicados y que en este peine estándar va perfecto, queda muy bien, queda un tejido cerrado pero sumamente fino, delicado y liviano. Después tenemos este tipo de lana que es gruesita, y también, si yo lo trabajo en este grosor, esta lana es una lanita de 6 cabos. Si yo lo trabajo en el peine estándar, me va a quedar sumamente compacto, rígido, pesado. En cambio, si lo trabajo en el peine de madera, me va a quedar algo más vaporoso, más liviano. También tenemos hilos de más de 4 cabos. En este caso, este es un hilo, miren, que tiene 3 cabos, pero cada cabo a su vez también tiene 3 cabos. Por lo tanto, es un hilo de 9 cabos. Este hilo tiene 9 cabos, absolutamente retorcido, y es un hilo muy lindo para tejer también en el peine de madera, para que me quede, ven, acá están los 3 cabos de este cabo, y estos otros 2 cabos también tienen 3 cabos, así que este hilo tiene 9 cabos y es un hilo muy lindo para tejer en el peine de madera, porque en el peine estándar me va a quedar un tejido apretado. Y en este caso, que tengo este vellón flamé, obviamente no va ni para uno ni para el otro, ni siquiera para el de madera, a no ser que el de madera sí lo pueda utilizar usando un diente sí, un diente no, un diente sí, un diente no, para que no me quede una cosa demasiado cerrada, demasiado apretada. Bueno, así en líneas generales tenemos los hilados que corresponderían más o menos para cada uno de nuestros peines. Espero que les haya servido, y bueno, cualquier cosa ustedes saben que pueden ir a Instagram y hacerme consultas, que siempre, o mismo en la caja de este video me pueden consultar, que saben que siempre yo les respondo. A veces tardo un poquito más, a veces un poquito menos, dependiendo del trabajo que tenga, pero siempre les respondo. Vamos a pasar ahora a la trama. Peine, bueno, ya sabemos qué peine va con qué hilado. ¿Qué podemos usar para la trama? ¿Tiene que ser lo mismo la urdimbre que la trama? No necesariamente. Si ustedes quieren, por ejemplo, pero a mí me encantaría tejer con esto en el telar de peine, perfecto. Buscamos un hilado finito que corresponda al peine que quiero usar. Bueno, yo quiero utilizar este peine. Bueno, voy a buscar un hilado que pase bien por este peine, que tenga el tono que yo quiero para que combine con mi trama, y cargo entonces la urdimbre con un hilado, y la trama la hago con este hilado, porque la trama no se me va a complicar para nada, porque la trama es pasar por la calada y nada más. Así que cuando nosotros tejemos en el telar de peine, tenemos que tener siempre mucho cuidado con qué material vamos a cargar la urdimbre, pero la trama
la podemos realizar con lo que uno quiera. ¿Por qué? Porque la trama no pasa por ningún orificio, por ninguna ranura que nos pueda trabar. Obviamente, por ejemplo, si yo quiero utilizar este vellón tan grueso en la trama, no voy a utilizar nunca este peine, porque este peine va a tener muy pegadita la urdimbre una con otra, y cuando yo pase este vellón tan gordo me va a quedar algo sumamente cerrado. Entonces, si yo voy a hacer una trama de vellón, voy a tratar de buscar una urdimbre, de colocar una urdimbre que combine con el peine de madera. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que no me quede la urdimbre tan cerrada y después el tejido tan apretado, porque esto es muy grueso. Entonces, sí vamos a tener un poco más en cuenta este tipo de detalles, ¿no? Si yo trabajo en la trama con un hilado muy grueso, por más que ponga una urdimbre finita, voy a trabajar en un peine de madera para que esa urdimbre quede bastante separada y no me amontone la trama. Así que bueno, ahora ustedes se preguntarán qué hilados les convienen para usar en un bastidor de clavos. Acá les voy a responder. Bueno, acá tenemos el bastidor de clavos. Cada clavo tiene 1 centímetro, entre clavo y clavo hay 1 centímetro de separación, es bastante. Entonces acá tenemos que trabajar con hilados que sean un poquito más gruesos. En este caso, yo tengo acá una lana mecha, que es una lanita que tiene 6 cabos, un cabito rojo, un cabito verde, un cabito naranja, 2 cabitos marrones y un cabito turquesa. Bárbaro. Esta lana bien retorcida es ideal, esta lana de 6 cabos para el bastidor. ¿Por qué? Porque me queda una trama bastante cerradita. Ahora, si yo quisiera trabajar con esta lana con cinta, también va bárbaro, el flamé va perfecto. Y si yo quiero trabajar con hilo, por ejemplo, la otra vez les dejo el link acá de la tolerita, hicimos la tolerita en hilo y lo puse simple porque tenía unos botoncitos, pero además yo quería que la tolerita sea como una rejillita, que quede todo el tejido bien abierto para que se vea lo que uno tiene puesto abajo. Pero si yo quiero algo bien cerrado y quiero hacerlo en hilo, voy a tener que trabajar si no es un hilo de 6 cabos como este, si es un hilo de algodón común, voy a tener que trabajarlo doble y me va a quedar cerrado, porque si yo este hilo de 4 cabos lo trabajo en el bastidor de manera simple, me va a quedar un tejido demasiado abierto que no creo que quede vistoso. Lo mismo pasa si yo uso un cashmilón de 4 cabos, como en este caso. Bueno, también si yo quiero que sea de lana algo abrigado y lo hago simple, no me va a abrigar porque me va a quedar un tejido muy abierto en lo que es bastidor, tanto cuadrado como cuando usamos el bastidor triangular para hacer un chal. Para los chales queda muy bien la lana mecha porque cubre perfectamente los espacios entre clavo y clavo, y además es una prenda que va a quedar sumamente abrigada. Así que bueno, por ese lado, cuando trabajamos en bastidor, les recomiendo que la lana sea de semigorda para arriba, no gorda, porque si yo quiero hacer con esto, utilizar este vellón retorcido en un bastidor cuadrado, me va a quedar igual un tejido sumamente compacto que no les va a quedar bien. También pasa que a veces elegimos hilos muy gruesos, no muy gruesos, semigordos para trabajar en el bastidor, y como les decía antes, el problema es que va a quedar una prenda
sumamente pesada, compacta, que la verdad no va a tener ni una linda caída. ¿Por qué? Porque va a quedar una cosa sumamente rígida, no va a tener caída la prenda. No les recomiendo hilos gruesos para trabajar en el bastidor porque son muy pesados, rinden poco aparte, rinden poquísimo y la prenda queda pesada y rígida. No se los recomiendo. Sí, una lana semigorda, porque como les decía, la lana siempre es muchísimo más liviana que el hilo. Así que bueno, esto es mi recomendación para lo que es bastidor. Bueno, llegamos hasta acá en este nuevo tutorial de este curso 2021 de otoño-invierno que se está aproximando. Así que bueno, espero que les haya servido. Tomen nota, hagan algún apunte de esto para no olvidar, para relacionar cada peine con cada hilado y entonces así tenerlo en cuenta para cuando realizan sus proyectos, porque después a veces nos llevamos la sorpresa de que cuando lo terminamos y lo sacamos del telar o del bastidor, nos damos cuenta o que quedó muy tosco, que quedó muy pesado, que quedó muy rígido o que quedó demasiado abierto y la verdad trabajamos mucho y no nos quedamos conformes con el resultado. Así que tomen nota de esto que me vinieron pidiendo hace bastante muchas de las chicas, que hable del tipo de hilados para cada peine y bueno, así lo hice a pedido de todos, de todas. Les agradezco que me hayan acompañado, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones si no lo hicieron. Dejen un like si les gustó este video y compartan, así llegamos a mucha más gente. Y bueno, como siempre, les deseo a todos y a todas que anden bárbaro. Nos vemos en el próximo tutorial de este 2021.